Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy pensaba hablar de la Gioconda y de hecho puede que hable un poquito de Leonardo da Vinci. Leonardo, he hablado poco de él. Mirad, él empieza haciendo todo cuando van a empezar a trabajar en pintura, digamos son secundones, y él era bueno en paisaje y estuvo durante tiempo de aprendiz haciendo paisaje, haciendo el relleno de los paisajes, porque los pintores a partir del Renacimiento tienen un equipo y ellos firman, pero realmente uno hace el bebé, el otro hace el paisaje, etcétera. Bueno, pues nuestro Leonardo hizo el paisaje. Y entonces lo que consigue con la Gioconda, que no se ha sabido cuál es su identidad, no se sabe si es un hombre, una mujer, y no se sabe cómo se llama, es el sfumato, algo que era difícil o casi imposible con la pintura al temple. Bueno, y hasta ahí estaba la cosa. Pensaba contar un poquito la vida de Leonardo, que es una persona que tiene muy poquitas pinturas, me parece que tardó 16 años en hacerla, una cosa tremenda. Conozco bien su obra y de hecho he estado físicamente también en el sitio, conozco a la que restauró, porque lo restauró solamente una persona, en el convento este que hizo en el techo La Última Cena, pero claro, lo hizo donde salían todos los humos, donde se cocinaba, etcétera, y se descompuso en poco tiempo, pero se ha rehecho muy bonito, muy bien. Y bueno, hasta ahí estaba la cosa. Pensaba hablar de sus dibujos concretas, tiene muchísimos dibujos, tiene diarios. Yo tuve un libro de cocina que lo debo de tener por ahí por mi librería, que lo hace con Sandro Botticelli. Se hacen socios porque él está trabajando de ingeniero de máquinas de guerra para el rey Francisco I de Francia, y está hasta las narices de su patrón, de su jefe, que siempre le está exigiendo nuevos aparatos para hacer la guerra, etcétera. Y aparte que está hasta las narices de la corte, de que le exijan cosas, trabaja de ingeniero prácticamente. Y entonces pone un restaurante con su amigo Sandro Botticelli, pero los dos eran un poco inútiles en cuestiones de presupuesto. Y bueno, él, como no, con lo inteligente que es, confecciona como si dijéramos un libro, más que un libro, era un recetario de platos maravillosos todos, muy sencillos. Y lo que pasa es que no sabe llevar bien las cuentas, me parece que al año, a los 2 años, cierra el restaurante que se llamaba Los Tres Girasoles. Y yo estuve viendo las recetas, me parecieron maravillosas. No sé si sabéis que Leonardo, entre otras, es culpable de que los cuchillos sean redondos, porque no le gustaba que la gente se apuñalara durante las comidas o se pusieran a limpiarse las uñas. Mucha gente decía que era Richelieu, no, es Leonardo, entre otras. Bueno, nuestro artista a lo largo de su vida va a hacer de todo, pero tenía una característica, y es que no querían encargarle nada porque nunca lo terminaba, era muy disperso. Y entonces se hace un estudio, y esto al final he acabado hablando de eso, porque creo que os quiero enseñar también la trastienda de los artistas, o sea, de que Leonardo es, en el mercado, como diría yo, se adecúan las cosas para que el mito se infle más y los precios sean más grandes. Leonardo, por supuesto, es un genio, ¿no? Pero yo pienso que también es un error para los niños cuando son pequeños y se están haciendo, que le digan tienes que ser como tu padre, o tienes que ser como fulano, como mengano, porque nadie sabe que realmente Leonardo tuvo un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que se llama TDAH. Estoy leyendo porque no me acuerdo, porque tiene ese acrónimo, es en inglés, TDAH, y que se dice así, ¿no? Se dice el acrónimo para no decir toda la retahíla de, digamos, que era un niño hiperactivo. Sobre eso hay un estigma muy grande, ¿no? De que los niños hiperactivos se ha hecho un estudio, lo hace un italiano que es un neurólogo especialista en esto, y lo hace financiado en Cambridge, no sé, lo he puesto todo en el blog. El caso es que se llega a la conclusión de que sí, efectivamente. Entonces, mirad, este mito que hay, ese estigma sobre esta persona, dice él que es falso, porque él está tratando continuamente. Antes se diagnosticaban en la infancia, ahora se diagnostican también en la universidad y se diagnostican de adultos. Yo empiezo a pensar que debería ir a un médico de estos, porque también soy muy dispersa, ¿no? Entonces, él dice que precisamente esa organización distinta del cerebro hace que sea muy creativo
hiperactivo, era zurdo, era disléxico, era gay, en fin, tenía el trastorno de hiperactividad. Sin embargo, era un genio, y él dice que ese estigma que hay del trastorno de hiperactividad, del déficit de atención por hiperactividad, eso de que son tarados, porque muchos de ellos tienen depresiones, porque resulta que este trastorno hace que nunca terminen las cosas, siempre las deja a mitad camino, pero es porque tienen una curiosidad terrible por todo, una curiosidad voraz, y es el caso de nuestro Leonardo da Vinci. Y entonces hoy me ha parecido interesante, en vez de contaros la Gioconda, que es muy interesante, él también hacía, otro día hablaré de eso, se dedicaba a hervir huesos y tal, para conseguir nuevos materiales para la pintura. Casi todos los grandes no es que han sido buenos pintores, dibujantes, es que además han innovado, han generado no solamente un discurso propio, sino también han conseguido nuevas sustancias, nuevos tal, y en fin. En el caso de Leonardo, que está en el podio de la creatividad, porque inventa armatostes para volar, máquinas de guerra para sus señores, que ya sabéis que estamos en la época de los condotieros, y bueno, y lo contrataban. Lo mismo lo contrataron también, me acuerdo que era para hacer una tarta gigantesca, y me parece que se la comen los ciervos, cosas de estas. Tenía fama de dejarlo todo inconcluso. Incluso el David de Miguel Ángel iban a encargárselo a Leonardo, pero dijeron no, que no lo deja a la mitad, porque tenía fama de dejarlo todo a la mitad. Y entonces hoy, en vez de hablar de la Gioconda y del esfumato y de todos los misterios que alberga este cuadro, que quizás lo haga otro día, o de los bocetos que tiene de su obra en Creta, que son maravillosísimos, o de los escritos que dejó tan interesantes, voy a hablar de este déficit de atención por hiperactividad, que me resulta muy interesante, puesto que desmonta totalmente el mito de ese estigma de que las personas que lo tienen son personas con poco coeficiente intelectual. Y entonces para eso he tomado el trabajo, he puesto la reseña abajo para quien quiera saber un poco más, de un investigador, de un neurólogo que se dedica a estos temas y que hace un trabajo financiado por los ingleses, no me acuerdo, por una fundación, y hace un trabajo bastante somero. Él mismo dice que parte del obstáculo de que es algo que ocurrió hace 500 años, pero que Leonardo tiene un perfil de manual. Eso me ha hecho muchísimas gracias. Bueno, el déficit de atención por hiperactividad está vinculado, voy a decir TDAH porque es más cómodo y más rápido, está vinculado a la falta de ¿cómo se dice?, dopamina, que causa el deterioro de las funciones cognitivas. La explicación de su incapacidad para terminar los proyectos, de Leonardo estoy hablando, pudo tener un déficit de atención del trastorno de hiperactividad, TDAH. Entonces, todo esto que estoy contando proviene de un italiano que he dicho que es neurólogo, que se llama Marco Catani. Y este hombre lo que hace es exponer la evidencia que respalda su hipótesis. Y entonces lo que hace es argumentar. Yo aquí lo que estoy dando es una síntesis, pero os puedo contar obras inacabadas que dejó, obras que tardó una barbaridad de años, porque tenía cosas más interesantes que hacer, que le apetecían muchísimo más. Y bueno, estas hipótesis se basan en relatos históricos que están contrastados y el comportamiento laboral de Leonardo da Vinci. Las personas con este perfil, lo que pasa es que muchas veces, como he dicho, sufren depresiones porque teniendo una capacidad intelectual grande, no acaban de conseguir determinados objetivos porque son dispersas. Eso que dicen, fulano, termina lo tuyo y no te disperses, ¿no? Pues es algo parecido, pero multiplicado por 1000. Bueno, el TDAH es un factor de extraordinaria creatividad porque se utiliza, aparte de todo, al ser zurdo también está utilizando el otro hemisferio, o sea, el lenguaje lo utiliza el hemisferio derecho. Ya sabéis que los que hacemos las cosas con la derecha utilizamos el hemisferio izquierdo y al contrario, el hemisferio derecho es mucho más creativo. Entonces, Leonardo tiene también grandísimos logros. Eso me ha sorprendido muchísimo en las artistas diferentes que he visto, artistas ciegos, artistas esquizofrénicos, todos tenían una obra excepcional, pero porque su cerebro también funciona de manera distinta al resto. Nosotros estamos programados, como diría yo, de manera más previsible en la escuela, etc. Bueno,
Esto explica también lo que he contado, lo del síndrome este de hiperactividad, el logro de Leonardo en las artes y la ciencia. Os voy a leer un poco lo que dice este señor, este investigador, que dice: si bien es imposible hacer un diagnóstico post-mortem de alguien que vivió hace 500 años, en parte de esas limitaciones, confío en que el TDAH es la hipótesis más convincente y científicamente plausible para explicar la dificultad de Leonardo da Vinci para terminar sus obras. Lo dejaba todo sin acabar, además tenía fama de eso. Los registros históricos muestran que pasó, además ese sentía también fracasado, que pasó, porque es muy típico, está muy asociado a esta enfermedad, esta patología mejor, que pasó demasiado tiempo planificando proyectos y que careció de perseverancia. El TDAH podría explicar aspectos del temperamento de Leonardo da Vinci y su extraordinario genio. El TDAH es un trastorno, estoy leyendo al investigador las conclusiones que da. El TDAH es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por la incapacidad para completar las tareas y la confusión mental y la inquietud del cuerpo y la mente, dispersión. Aunque es más reconocido en la infancia, el TDAH se diagnostica cada vez más entre los adultos, entre los estudiantes universitarios y personas con carreras exitosas. Bueno, las dificultades de Leonardo para apegarse a las tareas se generalizaron desde la infancia. Los relatos de su biografía y de sus contemporáneos, de sus coetáneos, muestran que estaba constantemente en movimiento y a menudo saltando de un sitio a otro, de tarea en tarea como una pulga. Como muchos de los que sufren TDAH, dormía poco y trabajaba continuamente día y noche, alternando ciclos rápidos de siestas cortas y tiempo despierto. Tiene una grandísima curiosidad, como he dicho antes, que es una característica de esta patología. Leonardo da Vinci trabaja, pero de alguna forma lo que quiero también es que conozcáis que los artistas, incluso los genios como Leonardo, fueron humanos, estaban llenos de dudas, de chapuzas. Bueno, Leonardo da Vinci trabaja de forma intermitente durante 16 años en su Mona Lisa. Here you are. 16 años le llevó. Tiene muy pocas pinturas, y otras se han perdido. Bueno, junto con los informes de comportamiento errático, dispersos, proyectos incompletos de otros artistas y patrocinadores, incluido la desesperación del Papa León X, que es también el mecenas de Miguel Ángel, etc. Hay evidencias indirectas que sugieren que el cerebro de Leonardo se organiza de manera diferente al resto de los mortales en comparación con el estándar, que lo he dicho antes. Bueno, es zurdo, disléxico y domina el lenguaje en el lado derecho. Los disléxicos ya sabéis que van más por imágenes. El lenguaje lo tienen en el lado derecho del cerebro y son comunes entre las personas con TDAH. Quizá el lado más perturbador de la mente de Leonardo es que tiene muchísima curiosidad por todo y que eso impulsa su creatividad y también lo distrae de los cometidos. Está claro. El TDAH puede tener efectos positivos, por ejemplo, vagar por la mente, puede alimentar la creatividad y la originalidad, pero también, pero si bien es beneficioso, también es perjudicial. Es beneficioso para el proceso creativo, pero los mismos rasgos pueden ser un obstáculo cuando tiene interés en cambiar otra cosa. Voy a leer lo que dice su investigador. Hay una idea errónea que prevalece sobre el hecho de que el TDAH es típico de los niños con poca inteligencia, destinado a una vida problemática. Por el contrario, la mayoría de los adultos que veo en mi clínica, este es el investigador italiano, informa que han sido niños inteligentes e intuitivos, pero desarrollan síntomas de ansiedad y depresión más adelante en la vida adulta por no haber logrado su potencial. El TDAH no está vinculado a un bajo coeficiente. Catani vuelve a decir: es increíble que Leonardo se considera a sí mismo como alguien que había fracasado en vida. Espero que en el caso de Leonardo muestre que el TDAH no está vinculado a un bajo coeficiente intelectual o falta de creatividad, sino a la dificultad de capitalizar los talentos naturales.
Espero que el legado de Leonardo nos ayude a cambiar algunos de los estigmas en torno al TDAH. Sin lugar a dudas, la verdad es que los niños, yo creo que en su mayoría son incapaces. De hecho, en Rusia desarrollaron el ajedrez en la infancia para hacer que los niños se concentraran, que aprendieran a concentrarse, tuvieran más paciencia, porque ya sabéis que un niño es incapaz de estar sentado 2 minutos concentrándose en algo. ¿Por qué? La infancia quizás sea así. Bueno, pero esto es una cosa que te dura de adulto. Sin lugar a dudas, Leonardo logró más de lo que cualquier otro ser humano podría soñar en una vida. Pero uno se pregunta, ¿cuál habría sido el impacto de su trabajo en la historia si hubiera logrado aplicarse más consistentemente a su arte y de examinar efectivamente sus intuiciones y descubrimientos? Pintó poquísimo, ¿eh? Además de la belleza de su arte y poder fascinante de sus observaciones, en el 500 aniversario de su muerte, Leonardo da Vinci también debe ser recordado por su capacidad de recuperación. Las dificultades relacionadas con su extraordinariamente errante le causaron un profundo pesar, pero no le impidieron aprender y explorar las maravillas de la vida y la naturaleza humana. Bueno, solamente deciros que La Última Cena fue completada 3 años por el uso de una técnica incorrecta, hizo que en poquísimo tiempo se hubiera deteriorado. Hoy día está recuperada y la que lo hizo, como he contado, la conozco. Solamente no quiso que lo tocara nadie. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.